teníamos ya unos minutos conversando con el pastor Víctor Medina. Acaba de llegar uno de nuestro invitado también especial, Orbi Beltrés, ¿verdad? Le damos la bienvenida. Acérquese al micrófono. ¿Cómo se siente, estimado? Ajá, muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Qué bueno que sí. Tenemos aproximadamente 27 minutos para este debate. Como cada debate hay reglas. Cada pregunta que se le haga tienen un tiempo de máximo de 3 minutos para exponerla. La responde esa misma pregunta a usted y luego sigue el pastor Víctor. Y entonces le hacemos la siguiente pregunta al pastor Víctor y luego sigue él, para que sigamos esa dinámica muy interesante. La primera pregunta para nuestro estimado Beltré. ¿Tiene sentido creer en Dios en el siglo XXI? Nunca tuvo sentido, pero ahora Acérquese un poquito. O sea, nunca tuvo sentido, pero ahora en siglo XXI, entonces el sinsentido es mayor. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Antes no tuvo ninguna utilidad, creer o no creer. Ahora, ¿cuál utilidad podría tener cuando tenemos el auxilio de la ciencia? ¿Cómo ha avanzado la ciencia? ¿Cómo han avanzado las ciencias sociales, dando contestación a los fenómenos sociales? Fenómenos sociales que se presentan de la forma en como los conocemos desde que dimos el salto del nomadismo al sedentarismo. O sea, a eso que llaman Dios, que realmente es una premisa, ya es una herramienta obsoleta. Es como decir aquel arado que era tirado por 2 bueyes. Ok. Sí. Pastor Víctor. Bueno, obviamente mi respuesta es totalmente contraria a la de Orbis, y no por llevarle la contraria a Orbis, de verdad que hemos debatido en muchas ocasiones, pero yéndonos al mismo punto que él cita sobre la ciencia, yo pienso que si algún argumento tiene hoy en día Dios, es el mismo tema de la ciencia. Podríamos entrar, por ejemplo, sobre la historicidad del personaje de Jesús, un tema que le encanta a Orbis debatir. Y cuando nosotros nos vamos ahí, todo lo que es el tema arqueológico apunta hacia el concepto de la existencia de Cristo. Y cuando nos vamos al tema científico sobre la persona de Dios, tú dices, bueno, la ciencia se pone del lado. Te puedes ir al tema del bosón de Higgs, te puedes ir al mismo tema de el inicio del universo, te puedes ir al desarrollo del ser humano como tal, al famoso primer motor en estos aspectos. O sea, hay demasiada argumentación como para plantear un universo tan inteligente sin un creador que pueda cubrir esos rasgos de inteligencia. Lo otro sería que del cero o de la nada se ha traído algo tan perfecto como lo que nosotros tenemos hoy en día. Entonces, creer en Dios hoy en día hace muchísimo más sentido, dado que toda la argumentación científica y la evidencia social nos lleva a nosotros a comprobar que la evidencia o el punto más grande de la historia del cristianismo nace cuando se conjugan el verbo de Dios y la historia de la humanidad, la encarnación de Cristo. Así es. Pastor Víctor, ¿está la moral cristiana obsoleta? No, yo creo que no. Yo creo que ahora está en demanda absoluta. ¿Por qué? Porque, bueno, tú tienes el tema, ¿cuál es la moral cristiana? Yo pienso que debemos definir a qué nos referimos con la moral cristiana. Si tú vas a conjugar la moral judía, que es el decálogo, ¿verdad? No crearás ídolos, no matarás, no... Eso es un código de ética de los judíos que también venía en los códigos de los griegos anteriores. Cuando tú lees la Ilíada y la Odisea, hay códigos conductuales muy básicos, como por ejemplo la ley de la cenía, cuando Polífemo, el cíclope, se comía a las personas, la cabeza de las personas. Orbi, tú que eres especialista en esa área, se comía el cerebro. Esto era, evidentemente, los profesores en cultura griega afirman este código de hospitalidad. Entonces, esta cultura que hoy en día vemos como la moral cristiana, yéndonos a la ley del Nuevo Testamento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que acabamos de ver en los Estados Unidos recientemente, una matanza masiva. 3 situaciones de un tipo que sale con una escopeta. ¿De dónde viene todo eso? Y Cristo dijo claramente que el amor de muchos se iba a enfriar a causa del aumento de la maldad. Hay un problema de moral, hay un problema de perspectiva, hay un problema de sentido de vida. Entonces yo creo que se hace muy demandante la ética y la moral cristiana. La misma pregunta para usted.
¿Cuál es la pregunta? La pregunta, ¿está la moral cristiana obsoleta? Primero, sería interesante definir qué es moral. ¿Qué es moral? Y luego le ponemos el apellido, cristiana. Pero dando por hecho que todos sabemos qué es moral, vamos entonces a cuestionar mejor cuáles son los fundamentos de esa llamada moral cristiana. ¿Cuáles son? Podríamos decir que los 10 mandamientos, ¿verdad? Y el querido amigo Víctor decía aquello de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Pero claro, no hace la advertencia de que ese mandato era una exhortación a amar a un prójimo que pensara igual que tú, que tuviera el mismo Dios que tú y que se echara las mismas prácticas que tú en cuanto a creer o no creer. A ese prójimo fuera de esa definición, entonces ese mismo Dios que manda a amar al prójimo como a ti mismo ordena que sea matado, incluso a los niños de teta, incluso a los ancianos, y tomen a las vírgenes como esposa y háganlas sus esposas. O sea, no es un amarás a tu prójimo como a ti mismo haciendo alusión al ser humano, sino al prójimo judío, hebreo como tú, el prójimo que tiene a un solo Dios, que soy yo, el celoso, el represivo, el que si no me obedece ya tú sabes lo que te espera. Okay. Entonces esa moral hace rato que no que está obsoleta, sino que quedó en evidencia de que nunca fue tal cosa, nunca. Que nunca fue moral. No, nunca lo fue. O tú le podrías explicar, por ejemplo, a los cananeos sobre esa moral, o a las personas de Madián, o a las personas de Amalek. De Amalek. Exactamente. Entonces, ¿qué te dirían ellos? Como me dice un pastor, bueno, porque la moral del pueblo estadounidense, que eso es lo mejor y que eso es cristiano. Bueno, pero si tú le preguntas a los nativos americanos sobre esa moral, la contestación que te darán muy probablemente no será la que espera un pastor defensor de esa supuesta moral cristiana. Okay. Bueno, yo no creo que sea supuesta. Partamos de la definición de moral en filosofía, que yo creo que por ahí iniciamos, y la premisa no debe ser que todo el mundo la conoce. Y si así fuera, vámonos a definirla. Es la disciplina que estudia el comportamiento de lo bueno y de lo malo. No, no es así. Sí, eso es la... No. Sí, eso, la moral. Eso es la ética. No, no. Por lo general hay... Fíjate, casualmente... yo acabo de salir de la universidad la semana pasada y debatíamos sobre eso. Lo que pasa es que la ética está para definir qué es bueno y qué es malo en función de hacer un juicio, pero al comportamiento. La moral lo que es el comportamiento en sí mismo, y por eso yo he dicho siempre, la moral es un constructo social y geográfico. Por ejemplo, si tú vas a una carnicería de República Dominicana y dice, véndeme 10 libras de carne de res, y te venden esas 10 libras de carne de res, pero tú te das cuenta que es carne de rata, pues evidentemente que tú vas a demandar al dueño de ese negocio y vas a ganar tu demanda en los tribunales. Sin embargo, esa misma compra tú la haces en Vietnam y no pasa nada. Tú te vas a comer tus 10 libras de carne de rata. Bueno, entonces eso es moral. Entonces lo que es válido moralmente en República Dominicana no necesariamente es válido en Vietnam, o en China, o en Egipto, o en Arabia Saudita. Yo difiero un poco de ti, Orbis, ahí porque no es un absoluto filosófico. Volviendo al punto, desde donde yo conozco la definición filosófica de moral, es una disciplina, una rama que estudia el comportamiento, la ética, sin embargo, cuestiona dichos comportamientos. Bueno, a lo mejor, recuerda que hay dos filosofías. Hay una filosofía materialista y hay una filosofía religiosa que es a lo mejor por la que tú te inclinas, que la define así. Ahora la filosofía materialista es... Vamos a dejar que el pastor es un hecho histórico. No es un absoluto. Ahora, yo sí coincido que hay constructos sociales. De hecho, la conducta es un constructo cultural. Pero bueno, yéndonos a la pregunta del tema de la moral cristiana y a tu comentario, tu contestación, yo creo que es una mala interpretación cuando tú dices que el mandamiento, y eso es una exégesis muy mala del texto, que dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo, es circunscrito solo a los que profesan dicha fe, porque hay un error hasta histórico ahí. Cuando tú te vas al desarrollo, a lo que es la cuna del cristianismo como tal,
Tú te vas al siglo II y cuando vienen las grandes pestes, los leprosarios, quienes lo instauran son los cristianos, y estos leprosarios a quienes atendían en su mayoría eran a paganos. Cuando la cultura romana lo que tenía era el reconocimiento de los niños, cuando el papá, el pater familia, se bajaba y recogía al niño, era donde se reconocía la dignidad del niño. La iglesia comienza a crear los orfanatos, y de ahí viene este concepto. Tanto orfanatos como leprosarios atendían a necesidades basado en el tema de amarás a tu prójimo como a ti mismo. La palabra ateo, quienes la endilgan son los paganos a los cristianos por solo creer en un Dios y no creer en sus deidades. Cuando tú te vas, cuando tú estudias... ¿Qué son paganos? Porque, pagano es una definición universal de aquella persona no, una definición que no cree, universal, como dicen ustedes los cristianos, por Dios. Pero no te cabe decir por Dios. Pagano sí es una definición universal, está en un diccionario. Entonces ahora, que tú le quieras dar un matiz religioso, yo te lo acepto. Que tenga una acepción religiosa, pero te lo ¿qué acepto. Es pagano? Yo sería pagano porque no creo en el Dios tuyo y en tus prédicas. Definitivamente, sin embargo, eso no mina el hecho de que yo pueda tener un amor al prójimo hacia ti. Entonces yo creo que ahí tu preposición está errada. O sea, tú lo puedes tener como ser humano. Ahora, tomando en cuenta lo que ustedes llaman la palabra de Dios, ahí no hay amor por ningún lado. No, el máximo grado de amor es aquel que el Hijo de Dios, o sea, fíjate, perdóname. Incluso el Hijo de Dios. Pero perdóname. Que es un invento, que tú sabes que no es histórico. yo al en contrario. el Nuevo Testamento, que es la perdóname. biografía de ese Hijo de Dios, incluso se consiente la esclavitud y se manda al esclavo a obedecer a su amo como si fuera el amo el mismo Cristo. No, disculpa. Y no solamente a los amos buenos y afables, sino a los que son insoportables, así mismo. Pero perdóname, o sea, yo creo que estás mezclando gimnasia y magnesia. Permíteme responder. responder. No, una gimnasia, eso no es amor. Permíteme responder. Si yo te digo a ti la esclavitud es normal, entonces eso no es amor al prójimo. Si tú planteas un punto, déjame respondértelo. Tú estás incursionando en mi tema, déjame responderte. ¿De dónde viene la idea del esclavo? Tú no puedes divorciar la época en la que se está escribiendo esto. O sea, eso no es un problema del cristianismo ni del Cristo de la época, ese es un problema de la sociedad de la época. Bueno, pero perdóname, yo soy abogado y el problema de los atracos por un robo de celular y muerte por un robo de celular no es un problema del derecho, y no es un problema mío como abogado. Ahora, se supone que yo como abogado y el juez, ¿verdad? Y los legisladores tienen una ética y han instaurado una legislación para comprender eso. Entonces, si tú me vas a vender la Biblia como una legislación de amor al prójimo, tú no me puedes consentir la esclavitud y mandar al esclavo a que se sienta conforme con eso. Yo no puedo divorciar el lenguaje de la Biblia de la época en la que se está escribiendo. Y volviendo al tema del esclavo. Bueno, es incambiable, porque es la palabra de Dios. Lo que cambiamos somos tú y yo, pero ese Dios supuestamente ¿Tú quieres que yo te deje hablar la tarde entera? Yo me retengo y no sigo debatiendo. Me está maltratando. No, para nada, todo lo contrario. Yo creo que tú me estás atropellando en mi conversación. Yo estoy siendo muy respetuoso de lo que tú planteas. No, estás siendo un blasfemo, que el limbo te perdone. Claro. Ahora, volviendo al tema, Orbis, cuando tú hablas de esclavitud, tú tienes que hablar de una estratificación de la sociedad de la época. Entonces tú no puedes decir que la Biblia no está atendiendo los problemas de la época, y creo que es mezclar de una forma vil y despiadada un concepto que no tiene que ver. Retira eso de vil. Pero perdóname. Vamos a esperar que él termine. Porque yo creo que no puede haber algo más vil que un mandato de un supuesto Dios a que se maten niños. Sí, pero vamos a esperar que él termine su parte. Si vamos a hablar de vil, entonces no, matar no tiene contexto, y menos niños. No me venga con ese cuentico y que no, que Dios mandó a matar a los niños, pero hay que ver el contexto. No, es un asesino, es un infanticida. No importa el contexto. Yo creo que tú estás totalmente divorciado de la realidad, y creo que has violado todos los protocolos de interpretación de cualquier libro. Es que la Biblia no es para interpretar. Sí, claro, todo si yo te digo a ti, Víctor, yo soy tu Dios, baja ahí al primer piso y mata a todo el que esté ahí vestido de rojo, ¿qué tú tienes que interpretar de eso? Definitivamente no puedo aislarlo de su contexto. Zuleika tiene una pregunta. No puedo aislarlo, no puedo aislarlo de su... Es que no tiene contexto. Robar, matar, no tiene contexto. Todo en la vida tiene contexto. No. Tú vas a un tribunal a decirle al juez que tú mataste en un contexto, y el juez te va a decir, ok, yo te voy a condenar en este contexto. No necesariamente. 30 años para la tú hablas de leyes, yo te puedo hablar de derecho, porque tengo mi familia completa
estudie esa eso cuestión. está muy Perfecto, entonces a lo que voy, si tú vas a ese debate de que en el juez, lo primero que debe salir ahí es en qué contexto pasó Pero eso. mi hermano, No, ¿qué contexto tiene un Dios mandando a matar niños? Estás O sea, mezclando. un Es Dios que aún en manda a matar derecho, niños. aún en derecho hay que estudiar los contextos también. pero lógicamente. Miren, Y- honestamente, y eres abogado. Miren, honestamente, yo había resuelto no volver a este tipo de debate, porque es una insensatez odiosa Sí. escuchar a un pastor. Tú puedes ser creyente de lo que sea, Sí, sí. tú puedes ser pastor cristiano. Ahora, es una insensatez odiosa, aberrante, tú decir, tratando de justificar a tu Dios, que no importa que haya mandado a matar niños, porque eso tiene... No, un es contexto. que yo no estoy hablando de que no yo importa. te podría excusar, yo te Perdóname, podría pero él no dijo esa consentir palabra que tú con- digas, con- que tú digas, no, eso lo puso ahí alguien que no, No, sabía no, lo que estaba escribiendo, y eso no es palabra para- de Dios, para y no es nada. probable, No, y no es no, no, posible no, que no. Dios haya mandado... Discúlpame, a es matar que, niños. discúlpame, yo creo absolutamente todo lo que la Biblia dice sobre sí, porque es la Entonces palabra te de tengo Dios. miedo. No, Te pero tengo miedo. deberías. Y ahorita yo venía conduciendo y ustedes Deberías. hablaban de la homosexualidad, como que son enfermos, como que son reprochables. Pero ¿dónde hablábamos de eso? La Biblia te dice, por ejemplo, que tú debes ir a matar a los homosexuales. No, eso y no que es los cierto. únicos No, culpables... eso no es cierto. No, no lo dice. ¿Quién tiene una Biblia? Tú deberías tenerla que ¿Quién estás tiene la citando, Biblia? porque es que tú citas Su cosas- ley que tiene una pregunta. por lo general Olvis. yo no ando con Biblia. Debería- ¿Sabes por qué debe- me dicen de- los pastores? deberías No, eso andar- será tu Biblia que lo dice. No, no, Entonces no. yo lo que digo, no, pues abran la suya. No, tiene que andar con Biblia. Deberías Ahora andar no con sabía. una para... Vamos a dejar hablar a la señorita. Vamos a dejar hablar a la Ah, señorita. bueno, ya, ella la tiene ahí. la Debería- Biblia. Sí, pero ella quiere decir Entonces, algo. la Debería Biblia tener. manda a Olvis, matar a los homosexuales. ella quiere decir Eso algo. no es verdad, homosexuales. eso no es No verdad. es verdad. No. Tiene- Entonces, Espérate, que él me está diciendo mentiroso. No, yo- Este programa lo está viendo el país entero. Ojalá y lo No vea. es verdad que la Biblia manda a matar a los No es homosexuales. verdad. No, no. Búscame una Biblia. No, pero ¿Dónde está tu aparatico ahí? búscala tú. Pero Busca la Biblia en tu aparato. Es que Mírala, si- mírala ahí. Vamos a ¿verdad? ver. Si yo Su ley que tiene una pregunta. Sí, Si La yo pregunta hace la traigo, si yo pregunta. traigo un argumento La aquí, pregunta para Yo lo Orvis. busco en el mío. si yo No. traigo un argumento aquí, yo tengo que sustentarlo. Tú no lo estás sustentando. No, Orvis, voy a ¿tiene sustentar compatibilidad ahora la mismo. religión y la ciencia? Absolutamente Diga. ninguna. ¿Tiene compatibilidad la religión? y Claro la que sí. ciencia? Vamos, Víctor primero y luego Olvis. La Eh, ciencia ha sido uno de los grandes elementos que en este tiempo nos ha dado pruebas fehacientes. De hecho, cuando tú ves las ramas científicas se dividen en creacionistas y evolucionistas. Y de hecho muchos evolucionistas tienen un híbrido de creacionismo in situ. Entonces la ciencia lo que ha ido es llevando a mucha gente a descubrir la grandeza de ese Dios. Cuando tú tienes, por ejemplo, el telescopio, el que se está utilizando ahora, todo este descubrimiento de todas estas galaxias, de toda esta magnitud, entonces tú comienzas a decir algo grande ha pasado, y los argumentos científicos sobre arqueología, como citaba anteriormente, sobre fosilización, nos ayudan mucho a entender todo lo que la Biblia, de una manera u otra, comienza a relatarnos, tanto sobre la Desde deidad su de Dios y sobre los temas históricos que ella acuña como tal. Así es. Orvis. Bien, Víctor acaba de decirme mentiroso ante el país, porque este programa lo está viendo el país. Dice que la Biblia no manda a matar a los homosexuales. Yo invito al país que está viendo y escuchando este programa Claro. a que cada ciudadano lea la Biblia en Levítico 20:13. A ver si es verdad que yo le he mentido al país. Tú también deberías leerlo. A lo mejor no. eres cristiano porque conoce tan poco de la Biblia. Pero yo digo que el libro excelente para llegar al ateísmo es la Biblia. Pero si vamos si tú supieras, mira, yo creo que vamos, cada vez que... Pueblo Dominicano, Levítico 20:13. Cada vez que vas a un debate te descalificas más conmigo. No, te no, pasó no, el no CDN importa, contigo porque, sí, porque pero con- comienzas a contigo sí degradarte. tengo que descalificarme porque tú eres pastor. Comienzas O sea, ¿qué a puedo descalificarte y comienzas a agredirme verbal y personalmente. yo no te he dicho Mira, mentiroso. Se ataca mira, a yo no te he Dios, dicho al mentiroso. Pero lo Yo dije dijiste. mentiroso. Lo dijiste. Mira. No, Orvis. yo le dije. Orvis. Víctor me acaba de decir. Vamos a esperar a que él plantee algo. País. Vamos No, a- pero espera. Rectifica que no soy mentiroso. Es ¿verdad? que yo no te he dicho mentiroso, creo que no tienes argumento. Y Tú creo dices que, que creo es mentira que la Biblia no lo totalmente. No es que es mentira, es que es un absurdo lógico y estoy convencido de que vas a citar un texto que no tiene sentido. Pero amigo mío, usted. Lea Levítico Vamos a 23, leerlo. Vamos a ver. Léalo. Pueblo dominicano, Sí. escucha. Levítico 20:13. Sí. Reina Valera, que a ustedes les fascina, a los cristianos protestantes, que no protestan. Si alguno ayuntare con varón como con mujer,
abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Ambos han de hacer. Claro. ¿Se vale responder y me escuchas? Sí. ¿O quieres Sí. afirmar que la Biblia... Se vale dice- responder. Se vale. Genial. El libro de Levítico se escribe en un contexto donde se está Ahí viene todo el legislando... contexto. No, perdóname. Yo te escuché... Hitler está en No, un no, contexto, pero- entonces. pero tenemos que dejar que hacer presa. Discúlpame, es que tú estás tomando una ciencia, la ciencia bíblica, y estás Mira, ahí no hay ciencia, limpiando. eso no es ciencia, Claro que sí, eso estás es- tomando eso un es religión, pasaje, eso no pero es eso no es ciencia. religión. No Eso es engaña un al pasaje. público, No, yo por no Dios. estoy engañando al público. Yo No, pienso pero que el que aquí está ciencia. ofendiendo al público eres tú. Religión, Ahora, religión y pero ciencia, discúlpame, Vamos a Orvis. escuchar a Discúlpame. Adelante. Tú haces silencio, cierras la boca y me escuchas. Y yo creo que eso se llama respeto. Entonces, cuando tú vas al texto de Levítico, permíteme mirarte a ti para dialogar contigo. El texto de Levítico es un texto totalmente social. Tú tienes el Éxodo, que es un texto donde el pueblo está saliendo de Egipto. Viene en la ley levítica, ¿qué es lo que se está haciendo? La conformación de una sociedad civil nueva, que tiene ciertos constructos sociales de Egipto, donde un pueblo que dura más de 400 años en una nación. Lo que viene ahora a plantearse, no solo sobre la ley moral, sino que ahí tú te vas a encontrar con una ley cívica en Levítico, te vas a encontrar con una ley social y con una ley religiosa. Se está conformando una sociedad donde las prácticas sociales estaban muy bien delineadas, y definitivamente el tema del homosexualismo proveniente desde la sodomía estaba vetado. Ahora, cuando tú vas a hacer una máxima de Sodoma que, todavía no existía, claro que sí existía. Tú estás en Levítico y Génesis pasó hace Génesis. tiempo. No, pero no, bueno, no, no, pero no bueno, existía como referente. perdóname, claro que sí, Olvídate de eso. claro que sí. La homosexualidad es tan antigua como el propio ser bueno, humano. O sea, Sodoma y Gomorra no es el antecedente de la en homosexualidad. el contexto bíblico al que se refiere, eso es un punto de referencia. Pastor, le Estamos- queda un último minuto y a Orbi un último minuto. Perfecto, el punto es que cuando tú tomas el Levítico y tú haces una máxima de un texto, tú puedes hacer cualquier inferencia y tú puedes decir, bueno, la Biblia afirma el suicidio, Judas se ahorcó, y tú No, puedes error. descontextualizar Hay dos cualquier versiones cosa. de la muerte de Judas. No, Di no. la cosa como son. No, se eso- ahorcó o compró un terreno y se derricó y se desparramaron su vida. Igual podrías afirmar cualquiera No, de no, las no, la dos. Biblia, Ahora, entonces ¿a no dónde vengas voy? con ¿A eso. dónde voy? El tema es que tú estás diciendo un texto y dices que la Biblia afirma, y todo esto se deriva de la moral. Si tuviéramos no es una moral. moral, si tuviéramos una moral bíblica, tuviéramos una sociedad mejor. Los casos de éxito Pero ¿y cuándo no hemos están tenido ahí. una moral bíblica? Ahora no la tenemos, está Pero el Estado la Dominic- referencia. El No, no. Estado Dominicano, desde que En el la Estado práctica, Dominicano surgió, en fue la práctica aceptado no. por la iglesia En la cristiana práctica el otro no. día. En la práctica no. Cuando tú Debería tomas- darle vergüenza cuando- porque cuando la tú ley de tomas- educación dice que el sistema educativo dominicano se fundamenta en los principios Y, morales de la y educación. por eso estamos haciendo del las cristianismo. protestas de con mis hijos no te metas, porque son afirmaciones inconstitucionales las que se quieren hablar con la ideología de género y compañía. Eso, aquí no se está Estamos hablando de siendo, ideología de género, claro que sí. se está hablando de educación con perspectiva de género. lo Es mismo. una manipulación de ustedes No, los cristianos decir que se está hablando es de lo ideología de mismo. género. Tú has leído la ordenanza 33-2019, No solo ya has que- leído los no objetivos. solo que la he leído, Ahí que no la he manda que estudiado, nadie que sea la he debatido. maricón, ni homosexual, ni que al niño se sienta como niño. Tú sabes que- Ahí se está Vamos a dejar hablando que el de pastor educar termine con para darle perspectiva su de género. minuto. Voy a- Nada que ver. 30 segundos, pastor, y un minuto ahora. voy a terminar. Nunca te había visto salirte de tus cabales tan feamente. Yo creo que hablaste No, no frente, es feo. O sea, frente decirle al la país. cosa al pueblo como se Has no es hablado, hablar feo. has hablado al país y has Ustedes quedado. llevan 2000 años manipulando a Ah, la humanidad ah, con su discursito lindito. has Y son quedado- ustedes, ahora por lo menos, has nos quedado- permiten Vamos a hacer dejar las que- cosas como sean. Antes nos quemaban. Vamos a dejar que Has- termine. Has- 20 segundos, pastor. Has quedado, hermano, mira, peor que en el debate de CDN, No, que ha no, corrido prefiero ahora. millones de personas. Pero puede quedar peor. No, no, vamos a dejarlo, vamos a dejar. Pero permíteme terminar. Siendo objetivo, Sí. todo este debate se derivó desde el punto de la moral cristiana, y yo quiero cerrar con eso. Todos los lugares donde se aplica la Biblia, sus ciudadanos creen en la palabra de Dios y aplican sus valores. Usted va a ver familias restauradas, va a haber hogares sanos, va a haber sociedades construidas sobre bases excelentes que vienen siendo patrones de éxito desde Génesis hasta Apocalipsis. Sigue siendo la palabra de Dios, y no hay un personaje más histórico del pasado que el personaje de Jesús, que es el Hijo de Dios, que murió y resucitó al tercer día, y por eso tenemos hoy en día esperanza a diferencia de otros.
Le queda un Bueno, minuto. lo Un primero minuto le queda. es, lo primero, que no es cierto que el Jesús bíblico sea un personaje histórico. Es un personaje bíblico y es un personaje novelesco que no tiene sustento en la historia como ciencia social, y ningún historiador que se respete puede defender Eso no es a cierto. ese Jesús Eso no es bíblico cierto. como Eso historiador. Eso no es llamada. cierto. Bueno, búscame un historiador serio. No, te voy a citar. Perdona. Sí, buenas. No Sí. te voy a citar a José. quién Dame más? un segundito. ¿Quién no habla? Tácito, Suetonio. Ninguno lo defiende Claro que sí, como personaje claro que sí. histórico. Todos. Demuéstramelo Pero en qué libro, pero qué te lo puedo. página. Los anales de. No, Los anales de Roma. demuéstramelo. Flavio Pastor, Josefo. tenemos una llamada al Te lo aire. puedo demostrar. Tenemos una llamada al aire. Vamos a respetar. ¿Quién no habla y de dónde? Sí, buenas. Sí, buenas. Buenas, ¿me escuchan? Sí, ¿quién me habla y de dónde? Regalado desde San Francisco. Sí, cuénteme. Aló, Sí, cuéntenos, díganos. ¿Estás al aire? aquí voy con la pregunta para el pastor. Sí, Adelante. sí. Pastor, según las estadísticas, los países... ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Regalado desde San Francisco. Sí, haga la pregunta, regalado. Una pregunta para el pastor. Sí, Según las estadísticas que son publicadas en internet, ¿me escuchan? sí. Aló. Haga la pregunta, le estamos escuchando. Haga la La pregunta. pregunta es que los países ateos del mundo son, y más pero son ateos, y los más cristianos son los más peligrosos. No, eso no es cierto. La No se mejor compa- referencia la tiene en República Dominicana. No se compadece con la realidad estadística, y de hecho hay países, si hubieran sido tan exitosos, pues la Alemania de Hitler hubiera sido muy próspera. Pero Orvis, La Alemania de Hitler era cristiana. no, para nada. Bueno, Orvis bueno, ha dicho, perdóname, ¿cómo que Hitler no era cristiano, católico? Pero perdóname. es que yo no entiendo, entonces. Perdóname, discúlpame. Tú dijiste que el Jesús histórico no hay una fuente No, extrabíblica. no hay Jesús histórico, hay un Jesús bíblico. Tácito. No es un referente, Tácito, no da testimonio perdóname, histórico. claro que sí, No lo da. Tácito, pero sí, Cítamelo. pero te lo voy a citar Cítamelo. en los anales, Suetonio también. Cuando tú hablas de los Césares de Roma, ellos son los que definen y hablan del movimiento del Nazareno. Perdóname. Ninguno Claro es una que referencia sí, histórica. claro Mira, que sí. mira, Pero los dos- perdóname, Flavio es que, mi José, hermano, es que tú me perdóname. estás haciendo una aseveración incorrecta. Es que no es cierto. Háblame de Flavio Pero Josefo. perdona, te puedo hablar de Flavio Josefo. ¿Qué dijo Flavio José? Tienes el testimonio testimonio ¿tú sabes flaviano. qué dice el flaviano? ¿Qué dice? Por aquel tiempo. Tenemos otra llamada. Perdóname, perdóname. Otra llamada tenemos. Tienes a Plinio el joven en la Una carta. llamada. Tienes a Plinio el joven en Hay la una carta. llamada, No, Víctor. que preguntas y no conoces. Plinio el Deme un joven segundo, Víctor. cuando le responde a Trajano. Deja No, llamar. Ya estamos Sí. fuera de tiempo y La el productor historia. nos está dando un minuto más. ¿Cuál es la sí, buenas, ¿de dónde nos habla? Aló, buenas. ¿Sí? Mi hermano Juan Carlos Mercedes, de habla Freddy. Hola, Freddy. Da tu pregunta al aire. Un comentario, básicamente, en lo que se está debatiendo. Sí, pero tiene 10 segundos porque ya estamos fuera de tiempo. Lo que sucede es que el caballero de los lentes, Orbi Beltrés. como él nunca ha sido cristiano, ni sabe lo que es ser cristiano, él realmente va a cuestionar todo lo que se está hablando, todo lo que el pastor está realmente Hitler era cristiano, diciendo, porque él no conoce la historia del cristianismo, nunca va a conocerla hasta que él se atreva a estudiarla. Yo tal vez no la conozco, pero los indígenas sí la conocen, los taínos la conocen. Y los nativos americanos también la conocen muy bien. A lo mejor yo no la conozco, pero la historia del cristianismo ellos la conocen. Bueno, mi La gente. víctima de las cruzadas. Esto se ha encendido. Pastor Víctor, muchísimas Sí, gracias un por placer. estar con nosotros. Gracias. Orbi Beltrés, le agradecemos también todo el equipo de A Fondo Radio Gracias. Show por estar con todos nosotros. Así que suscríbase a nuestro canal de YouTube A Fondo TV Show. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén, amén. Bye bye.